hermanos, en Génesis capítulo 46. Génesis capítulo 46, en el versículo 28 al 34. Vamos a leerlo audifonalmente. Voy a leer el 28, ustedes el 29 y sucesivamente vamos a terminar todos en el 34. Digan un amén, hermanos, si ya lo tienen. Génesis 46, versículo 28 hasta al 34. Dice la palabra de Dios así. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio, todos hermanos? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Palabra de Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos míos. Estamos en la dispensación y vamos a regresar en la dispensación y los pactos. ¿Sí pueden ver ahí en la pantalla? ¿No se puede ver? Ese no es la pantalla, no. Vamos a ver qué está pasando. I think. Déjame ver, hermano, permítame. Two, three, testing, testing. Ahí está. Me van a ayudar con las dispensaciones, hermano. Las dispensaciones y los pactos. Los que hemos estado aquí, ya creo que esto ya está grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Es muy fácil de entender la Biblia cuando nosotros sabemos las dispensaciones. Cuando nosotros no conocemos las dispensaciones, hay veces no sabemos de lo que la Biblia está hablando. Hay veces habla de Noé, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Pero ¿dónde, cuándo existieron estos hombres? Ahora ya sabemos. Entonces la dispensación es lo que estamos llevando a cabo en esta hora. Y sabemos que esta línea es la línea del tiempo. Y ¿qué había antes del tiempo? La eternidad. Y después de esto vino una dispensación que se llama inocencia. Y en esta inocencia existió un pacto. El pacto. Y luego vino otra dispensación. ¿Cuál se llama? Conciencia. Y en esta dispensación de conciencia hubo un pacto que se llama. Wow, ustedes son muy buenos.
Y vino otra dispensación que se llama gobierno humano. Luego vino el pacto noéico. Y luego vino otra dispensación, la promesa, y es la que estamos estudiando ahora, ¿correcto? Bajo esta promesa había un pacto abrámico. Si usted no ha venido durante estos cultos, usted puede tomarle una foto ahí para que usted vaya memorizando esta dispensación. Se llama la dispensación. Son 7 dispensaciones y si estamos apenas en el cuarto. Hoy vamos a terminar esto. Hoy la dispensación de la promesa se termina. Si usted no ha escuchado todo esto, lo invito a ir en YouTube. Vaya en YouTube, allí están todo por numerados. Ya estamos en el parte 15, entonces hay el 1, el 2, el 3, ya vamos por 15 semanas. Así que si usted todavía no ha escuchado todos estos mensajes, lo invito a ir en YouTube y no se olvide de suscribirse en nuestro canal, porque queremos que ustedes tengan notificación cada vez que ponemos un nuevo mensaje. Así que, amados hermanos, eso es donde estamos en la dispensación. También estamos estudiando los 3 patriarcas. Good job, Willy. ¿Cuántos les gustaría ser como Willy, que se acuerda de todo? Amén. El primer patriarca se llama. ¿Están seguros? ¿Están de acuerdo con Willy? Amén. Y hubo otro patriarca que se llama. Y luego Jacob. Ahí es, hace 3 semanas aprendimos dónde vino el nombre de Israel, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eso es lo que aprendimos. ¿Dónde vino el nombre de Israel? En Jacob. Por falta de tiempo, hermanos, no vamos a estudiar todos los versículos que narra la vida de Jacob y sus hijos. Algún día vamos a regresar a estudiar aquí, si es que Dios no ha venido por nosotros. Vamos a tener que estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo, todo el Génesis. Wow, entonces ya seríamos unos teólogos excelentes. Ya todos van a salir predicadores acá. Digan amén entonces, hermano. Cuando dije van a salir todos predicadores, todos se quedaron en silencio. Es que predicar la palabra de Dios es difícil. Así que no vamos a estudiar todo eso, pero hermanos míos, ahora vamos a comenzar en el capítulo 46 de Génesis, donde narra la historia sobre la llegada de Jacob en el famoso Egipto. Si me escuchas decir Israel o Jacob, es la misma persona. Dios le cambió el nombre después de haber luchado con un varón, según Génesis 32, versículo 22 al 28. Así que si escuchas Jacob o Israel, es la misma persona. Cuando nosotros hablamos de la nación de Israel, es porque son descendientes de Jacob. Entonces la nación Israel viene su nombre de Jacob. Estamos por terminar la dispensación de la promesa. Jacob, Israel, justo antes de entrar en la tierra de Egipto, Dios le habló en visión, en versículo 2, y habló Dios a Israel en visiones de noche. Los invito a leer el versículo 3 conmigo, hermanos, el versículo 3 en 46, para ver qué es lo que le dijo Dios en visión a Jacob. ¿Tiene la Biblia abierta, correcto? Amén. Leamos el versículo 3 en el capítulo 46 de Génesis. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Escucha esto. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Escuche esta palabra. Yo soy Dios. Y escucha la otra palabra que él dice. No temas.
Escuchan estas palabras, hermanos. Hay veces nosotros solamente al leer la Biblia no entendemos. Yo soy Dios. No temas. Hay veces Él nos habla así, pero nosotros tenemos tanto miedo de las circunstancias de la vida. Vienen pruebas, vienen momentos difíciles, viene una pequeña enfermedad. ¿Qué pasa? Comenzamos a temblar. Pero sabemos, tenemos un Dios. Y Él te dice, no temas. Yo soy Dios. Jacob, antes de descender a Egipto, parece que tenía temor. No era claro si debía llevar su familia a Egipto, si convendría hacerlo. Por eso le dice Dios, no temas descender a Egipto, Jacob. Yo soy Dios. Estaré contigo. En la otra, la mitad, Dios le revela su plan a Jacob. Dios le dice, porque allí ¿dónde? En Egipto, yo haré de ti una gran nación. Esta promesa no es nueva. Es la misma promesa que le fue dada a Abraham en Génesis 12:2. En Génesis 12:2, Dios le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ya ha pasado el tiempo. Abraham no vio la promesa cumplir. En Génesis 25:7 al 11 narra la historia de la muerte de Abraham. Isaac, el hijo de Abraham, le fue dado esta misma promesa también. En Génesis 26:24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Pasaron los años, Isaac murió también. Génesis 35:27 al 29 narra la historia de la muerte de Isaac. He aquí el último de los 3 patriarcas. En Génesis 46, versículo 3, Dios le dice, yo haré de ti una gran nación. Hay algo interesante aquí, hermanos míos. Abraham le promete una nación grande, a Isaac también, y a Jacob también. Pero ¿vieron esa promesa? No vieron. Pero confiaron, tuvieron fe en Dios. Pero hay veces nosotros, hermanos, si aplicamos esto en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en este tiempo, Dios ha prometido que Él vendrá por su iglesia, que Él vendría a arrebatarnos, nos llevaría consigo y estaremos en el tribunal de Cristo. Pero parece que nosotros nomás podemos sostener esta fe o esta promesa por unos par de años. ¿Saben por qué? Porque después de estar en el cristianismo 10 años, 15 años, 20 años, y flaqueamos, y ya dejamos el cristianismo. Ya se nos olvidó la promesa. Hay muchos creyentes que son así. Abraham no vio la promesa, pero murió con la fe. Isaac no vio la promesa, pero murió creyendo. ¿Qué creen? Jacob va a morir también y no vio la promesa. ¿Cuántos de nuestros hermanos hoy en día, cristianos, ya se fueron, ya están descansando, pero creyeron que algún día serán levantados de la tumba? Y así debe ser todos nosotros los creyentes. Si nuestro arrebatamiento no ocurre ahorita y no ocurre en 100 años, estoy seguro que ya estoy muerto en 100 años. Pero moriré creyendo. Pero hay muchos que solamente pueden durar 4 años, 5 años en el Evangelio. Y como no ven nada de resultado,
¿Qué pasa? Abandonan la fe y regresan a su vida mundanal otra vez. Hermanos míos, es muy interesante la fe de estos hombres. Hay algo que quiero que noten conmigo también aquí. Abraham tuvo 8 hijos, pero nomás Dios escogió a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, pero nomás Dios escogió a Jacob. Jacob tuvo 12 varones y una hembra, pero en estos 12 se cumplió la promesa dada a Abraham, a Isaac y al mismo Jacob, que algún día de ellos se hará una gran nación. Cuando ellos llegaron a Egipto, estos Jacob y su descendencia, no eran una gran nación todavía. Solamente eran 70, incluyendo a José y su familia. El versículo 27 del capítulo 46 dice: todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Escuchan, hermanos, fueron solamente 70. Todavía no eran una nación. Aquí todavía no eran el pueblo grande que Dios está hablando. Eran poquitos todavía. Para decirles, aquí todavía no había nación de Israel. Apenas nació el nombre, apenas son 12 hombres. Aquí todavía son niños, todavía podemos decir, en llegar a ser una nación. Entonces, cuando usted escucha sobre Jacob, sobre Isaac, sobre Abraham, no vaya a pensar, oh, esa son la nación Israel. No. Aquí todavía no existe la nación Israel. Solamente son 70 los que están entrando en Egipto. Esta nación que Dios le menciona a Jacob será formada, hecha en Egipto. Los que hablan inglés, made in Egypt, hecho en Egipto. ¿Dónde va a ser la nación? En la tierra prometida es donde se va a formar, se va a entregar las leyes. Pero donde nacieron todos es en Egipto. ¡Wow! Hay una historia que leí sobre esto, hermanos. Parece que Dios hizo que su pueblo estuviera bajo el gobierno de alguien y de allí nació un pueblo grande. Pero solamente fue prestado Egipto para que la nación creciera, para que Egipto protegiera, para que crezca. Hermanos míos, la promesa de Dios es que estos 70 serán una gran nación. Y esta nación llevaría el nombre de Jacob, el nuevo nombre, Israel. Esta nación que Dios le menciona a Jacob será formada e hecha en Egipto. No temas descender a Egipto, dice Dios, porque allí yo haré de ti una gran nación. Pero Jacob no vio esta promesa cumplir. ¿No lo vio? En Génesis 49. Génesis 49. Jacob, Israel, será reunido con sus padres. Los invito a ir en Génesis 49, versículo 28 y 33. Vamos a leer. Génesis 49, versículo 28 hasta el 33. ¿Ya están allí? Amén.
Leemos todos, hermanos, como si estuviéramos cantando estos versículos. Dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. El versículo 28 dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Está hablando de los 12 hijos de Israel, los cuales son mencionados en los versículos 1 al 27 del capítulo 49 de Génesis. Las 12 tribus de Israel. Todos ya sabemos cómo se llaman estos hombres. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y último Benjamín. 11 de estos llegaron en Egipto. 11 de estos llegaron a Egipto como pastores de ovejas, hombres del campo que vivían en tiendas, menos uno. ¿Quién cree? José. Así es, hermanos. José no era pastor de ovejas. Yo creo que vino haciendo eso. Nunca fue pastor de ovejas. Sus hermanos siempre han sido pastor de ovejas, pero él siempre estaba en la casa con sus padres hasta que fue vendido. Y llegando en Egipto, fue criado. Después llegó a ser un hombre grande en Egipto. El único más grande en Egipto era Faraón. Y el que sigue después de Faraón era José. Un hombre muy grande. El libro de Génesis termina narrando la muerte de José. Génesis 50, en el versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Aquí no se acaba la dispensación de la promesa, continúa. Dios ha prometido que en la tierra de Egipto formará una gran nación, una nación que llevaría el nombre Israel. Dios escogió este nombre. Ahora vamos a dar un salto muy grande. Los invito a ir en Éxodo capítulo 1, versículo 6. Vamos a dar un salto muy grande. Quizás en la hoja de la Biblia no es un salto muy grande porque después viene, pero estamos hablando de tiempo. Un salto muy grande. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Digan un amén si ya lo tienen allí, hermanos míos. Vamos a leer el 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Una vez más, el 6.
Y murió José y todos sus hermanos, toda aquella generación. Del Génesis, capítulo 50, a Éxodo, capítulo 1, ya ha pasado varios años. El versículo 6 del capítulo 1 de Éxodo dice que toda aquella generación, es decir, las 70 personas que le nacieron de Jacob en vida, ya han fallecido. Ya no queda ninguno de ellos. Los que ahora viven en Egipto ya son una nueva generación y era numéricamente grande. Allí ya no había José, ya no había los 12, todos esos, ya no hay. Así que los que salieron de Egipto, los que fue Moisés a rescatar, ya no eran los 12, ya eran los descendientes. Los 12 ya se murieron. Para resumir, los 12 hijos de Israel murieron todos en Egipto, pero les nacieron muchos hijos. En los versículos 8 y 9 nos dice que hubo un nuevo rey en Egipto. Y en el versículo 9 dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El nuevo rey notó la grandeza de Dios. Se estaba levantando una gran nación. Aquellas 70 personas, campesinas, que cuidan ovejas, que trabajan en campo, se convirtieron en una multitud muy fuerte, muy grande. Esto nos hace recordar las promesas de Dios a Jacob, que dijo en Génesis 46:3. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Y dónde está Jacob? Ya está muerto, ya está pudrido, ya no existe su cuerpo. Bueno, estaba balsamado, o sea, estaba así todavía su cuerpo, pero en nuestro sentido ya estaba pudrido, ya está muerto, ya no tiene nada de vida. Pero aquí se está cumpliendo la promesa grande de levantar una nación grande. Y esta promesa se está cumpliendo en Egipto. Pero aquí no se acaba la promesa, solamente es el comienzo de una gran nación. Escuchen esto, hermano. Esta gran nación solamente es el comienzo. Aquí no se acaba la promesa de que Dios hará una gran nación. Este solamente es el comienzo de una gran nación. El rey de Egipto quiso parar el crecimiento por miedo al pueblo. Fíjate cuál es el plan del rey para parar la voluntad de Dios. Te invito a leer los versículos 11 y 12 del capítulo 1 de Éxodo. ¿Están ahí? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Wow. Esto me hace recordar las promesas de Pablo en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 12:10. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustias. ¿Qué dice? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque eso es lo que le pasa, lo que le pasó a la nueva nación que se está levantando en Egipto.
Los versículos 13 y 14 dicen: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dureza, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, a cual los obligaron con rigor. ¿Pero qué pasó? Crecían más. Hermanos míos, ¿cuándo somos como Israel? Cuando entre más hay prueba en nuestra vida, más echamos ganas. ¿Correcto? Nomás el hermano vicepresidente. Los demás, cuando llega un problema, pequeño problema, ya no viene al culto. Ya no ora, ya no lee la Biblia. Con un pequeño problema. Pero fíjate qué amargura vivían estos. Pero entre más sufrían, más crecían. Ese primer plan no funcionó. Parece que le estaban echando gas al fuego. Entonces el rey de Egipto quiso eliminar los varones recién nacidos. En el versículo 16, el rey le dice a las parteras que mataran a los recién nacidos que son varón. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, dijo el rey. Porque no se paran, si les das más trabajo, más prueba, siguen aumentando. Ahora hay que eliminarlos, matando a los niños. Pero no funcionó ese plan tampoco. No funcionó ese plan. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca. Todos los niños varones se tienen que tirar al río para que dejen crecer esta gente, porque siguen creciendo. Hermanos míos, estamos viendo una horrenda escena solamente para parar el plan de Dios. Pero ¿quién podrá contra Dios? Nadie. Si así se portara su pueblo en este tiempo, en estos siglos, entre más pruebas viene sobre la iglesia, entre más momentos difíciles, nosotros tenemos que unirnos. Y verás que el enemigo no podrá con nosotros, porque Dios está con nosotros. Pero si por poquitos detalles de la vida, por poquitos problemas dentro de la iglesia, nos separamos, nos flaqueamos, y eso es lo que quiere el enemigo. No se dejan flaquear tan rápido. Luchen. En el capítulo 2 de Éxodo comienza la historia de Moisés, el que va a guiar a la nueva nación salir de Egipto para ir al encuentro de su Dios y servirle a Él. Hermanos míos, no vamos a leer toda la historia de Moisés porque vamos a pasar otro mes aquí sobre la dispensación de la promesa, así que voy a resumir la vida de Moisés. Moisés fue uno de esos niños que el faraón mandó a ser echado al río para matarlo. Pero Dios tenía planes para el pequeño niño, así que llegó a caer en la mano de la hija de faraón y ella le dio protección, como ha sido hasta el día de hoy. Crecido ya Moisés, movido por misericordia, por la dura servidumbre que sufrían sus hermanos, él quiso hacer justicia con sus propias manos. Él mató a un egipcio y eso lo llevó a ser prófugo. Él se fue de Egipto. Pasado el tiempo, Dios llamó a Moisés para terminar lo que él había comenzado, sacar a la nueva nación para ir a poseer su tierra prometida, para que ellos sean una nación de su propia tierra.
y el gobierno será Dios. Con la poderosa mano de Dios, Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto y los guió en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Durante este tiempo, hermanos, ellos sufrieron mucho. Es aquí donde donde se habla sobre el mar, se parte en dos, sobre agua salir de la piedra, sobre aguas amargas que se convierten en dulzura de aguas dulces, sobre maná venir del cielo, y las aves fueron provistos para que ellos comieran carne. Es aquí donde vemos esto, pero no vamos a hablar mucho sobre Moisés porque estamos yendo a la dispensación muy rápido. Conclusión. Mientras tanto, vayan buscando Hebreos 11:1. Estas 4 dispensaciones, vamos a dar conclusión, hermano. Estas 4 dispensaciones que apenas estudiamos, ahora quiero que pongan mucha atención, quiero que me ayuden aquí. Son 4 dispensaciones que concluimos hoy. El primero es, ¿cuál es el primero, hermano? Primera dispensación. Primera dispensación, ¿cuál fue? Inocencia. Segunda dispensación. Tercera dispensación. ¿Cuál? Ok. Y el cuarto, la promesa. Son 4 dispensaciones que terminamos hoy. Si usted memoriza estas 4 dispensaciones, al leer la Biblia usted va a saber de lo que está leyendo. Solamente memoriza estos: la inocencia, conciencia, gobierno humano y la promesa. ¿Saben qué son estas 4 dispensaciones? Son una muestra de la fe verdadera. La verdadera fe, hermano. Todos los que vivieron en esta dispensación lo vivieron por fe, porque no vieron lo que les fue prometido. No vieron exactamente así como Dios les prometió, no vieron. A Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, no vieron. ¿Ya están en Hebreos 11:1? Vamos a leer 40 versículos que se trata sobre la fe. Y así vamos a concluir en esta hora de la tarde. Los invito a ponerse de pie. Hebreos 11, perdón, hermanos. Hebreos 11. Vamos a leer 40 versículos, son muchos versículos. Vamos aprendiendo a leer. Ustedes me van a ayudar, pero no vayan a perder energía en el versículo 4. Quiero escucharlos leer como si estuviéramos cantando nuestro último himno en esta hora de la tarde. Hebreos 11, 1 hasta el 40. Voy a leer el 1, ustedes el 2 y todos vamos a terminar en el 40. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Iglesia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sin mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. No pierden la fuerza, hermano. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos, hermanos, en el 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Palabra de Dios, oramos. Padre Santo,